Muy bien, ya nos encontramos grabando. Siendo el día martes 16 de junio de 2020 y a las 11 horas con 6 minutos damos inicio a esta clase número 3 de Ciencias Naturales con los estudiantes de quinto de base. Somos hasta el momento 22 participantes incluyéndome. Vamos a empezar a compartir nuestro material del día de hoy. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a poner en pantalla completa. Tenemos aquí nuestra clase número 3, ¿no? Una vez más les hago acuerdo que cuando vean este icono de la hoja con el lápiz, pues significa que tienen que pasar al portafolio. Y también les recuerdo que la clase no se copia en este momento. En este momento quiero atención. Después van a tener el documento para poder pasar con tranquilidad. No se preocupen. Y vamos a continuar. El tema de hoy es el 1.3, ¿no? 1.3, reinos de los seres vivos. Tal vez ustedes se acuerdan que el año pasado vimos este tema, ¿no? Los que estuvieron conmigo el año pasado. Los que son nuevos, pues no sé si habrán visto ese tema. Si no lo vieron, no hay problema. Aquí lo vamos a aprender. Entonces, vamos primero, pues, como siempre, a conocer la definición de reino. ¿Qué es un reino? Pues, según la biología, tenemos que un reino es un grupo de seres vivos que comparten características similares entre sí. ¿Qué características? Pues, por lo general, suelen ser características morfológicas. La palabra morfológica se refiere a las formas del individuo, ¿no? O características como, por ejemplo, la composición, la estructura e incluso su hábito. Ahora, como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos aquí una representación de lo que es el árbol de la vida. Si no lo pueden ver, muevan las cámaras, por favor, hacia el otro lado para que lo puedan ver. En este árbol de la vida, o árbol filogenético también se lo llama, tenemos lo que son los reinos, empezando desde el más básico que está en la base del árbol, que son los móneras o moneras, y que comprenden las bacterias. Si vamos subiendo por el árbol, tenemos que son los protistas o protoquistas, que comprenden lo que son los protozoos y varias algas unicelulares. En las ramas del árbol, pues que corresponden a los organismos que presentan mayor complejidad, tenemos a lo que son las plantas del reino Plantae, los hongos del reino Fungi y los animales del reino Animal. Cada uno pues con sus diferentes características y sus diferentes clasificaciones, que eso vamos a repasarlo en clases posteriores. Ahora estamos viendo de manera general lo que son los 5 reinos de los seres vivos. Vamos a ver, vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva. Y surge ahora la pregunta, ¿cuáles son entonces los reinos de los seres vivos? Pues normalmente o tradicionalmente tenemos que son 5 reinos. El Monera, el Protista, Fungi, Plantae y animales. Cada uno encierra organismos pues, que comparten características similares entre sí. En este árbol podemos ver, por ejemplo, el reino Monera, pues, que comprende organismos unicelulares procariotas. La palabra unicelular pues, hace referencia a organismos que están formados por una sola célula. Y la palabra procariota pues, son células que se refiere a células que no tienen un núcleo definido, por lo que su ADN o su material genético se encuentra disperso. Tampoco presentan por lo general organelos o estructuras parecidas que les permiten hacer otra función. Tenemos aquí a los protistas, pues que incluyen organismos unicelulares, pero en este caso ya no son procariotas, sino eucariotas. ¿Y qué son eucariotas? Pues son células que sí poseen un núcleo definido y además poseen organelos que los ayudan a realizar pues las funciones vitales. Tenemos también al reino de los hongos o reino fungi, pues que comprenden los hongos, como bien dice el nombre, y que estos hongos pues pueden ser unicelulares, es decir, de una sola célula, o pluricelulares compuestos de varias células. Estos hongos pues se diferencian entre las plantas
en que los hongos no son capaces de producir su propio alimento o sus propios nutrientes, por lo que descomponen la materia orgánica de otros organismos. Luego tenemos a las plantas, que son seres pluricelulares en su totalidad, no hay plantas unicelulares, todas son pluricelulares y que realizan fotosíntesis, es decir, ellos mediante varios elementos como el agua, el aire, el dióxido de carbono y los minerales, pueden transformar estas sustancias pues, en sus nutrientes necesarios para su crecimiento y para sus otras funciones. Y finalmente tenemos al reino animalia, que engloba todos los tipos de animales que hay. Pues podemos mencionar los dos grandes grupos que podemos encontrar, que son vertebrados e invertebrados. Y todo tipo de animal pues va encerrado aquí dentro de este reino. Ahora sí, entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas en este momento. Bien, vamos con el primer reino, reino Monera, que corresponde a las bacterias, ¿no? Las bacterias pues tienen ciertas características, como cuáles. Primero pues que son unicelulares, es decir, solamente están compuestas de una célula. Esta célula ya es un organismo completo que puede realizar todas las funciones. Su hábitat pues corresponde a varios medios, entre ellos el agua, el aire, el suelo, o dentro de otros seres vivos, e inclusive nosotros, ¿no? Estamos incluidos ahí. Nosotros tenemos ciertas colonias de bacterias pues en lo que es nuestro colon, nuestro intestino grueso, se llama la flora intestinal, y que nos ayuda a realizar ciertas funciones, más que nada descomposición de alimentos o de nutrientes. Y también vemos aquí que algunas bacterias son beneficiosas para las personas y otras causan enfermedades, ¿no? Afortunadamente, la mayor parte de las bacterias son beneficiosas o inofensivas para el ser humano. Son pocas las que causan enfermedades, pero aún así son bastante preocupantes las enfermedades que causan. Aquí en la imagen que vemos, pues tenemos las formas de las bacterias. Tenemos aquí en forma de bastón, en forma redonda. Tenemos con flagelos, que son esos apéndices que ustedes ven, que parecen pelitos, se llaman flagelos. Unos tienen uno, otros tienen varios. Pues los flagelos sirven para moverse, ¿no? A ver, hasta aquí vamos entonces a abrir el espacio de las preguntas. Correcto. Bien, ya vimos lo que era el reino Monera o Monera, ¿no? Que ocupan las bacterias. Nos vamos al siguiente reino. Tenemos aquí el reino protista, o también llamado protoctista. ¿Qué encontramos en este reino? Pues encontramos a dos organismos bastante diferentes, que son las algas unicelulares, o pluricelulares también, y los protozoos. Vamos a ver las características de cada uno. Los protozoos, por ejemplo. Los protozoos son organismos unicelulares, al igual que las bacterias, es decir, de una sola célula. Pero la diferencia con las bacterias es que estos organismos ya dejan de ser procariotas para ser eucariotas. ¿Y qué son células eucariotas? Pues son células que presentan un núcleo definido, cual encierra su material genético, su ADN, y que también poseen organelos, ¿no? Las células eucariotas poseen organelos que realizan sus funciones, como la respiración, la obtención de nutrientes, la reproducción, entre otras cosas. Ahora, los protozoos pues se pueden considerar una especie de animal primitivo. De hecho, proto significa primero o primitivo, y zoos pues viene de animal, ¿no? Animal primitivo. Se cree que también son la primera fuente de vida en la Tierra y que de esta forma de vida evolucionaron unas otras. En este caso, pues tenemos que los protozoos pueden vivir en el suelo o en agua, y que muchas veces también entran en los seres vivos y causan enfermedades. Un ejemplo de protozoo es la ameba. La ameba pues es un parásito que si tú lo tienes, pues te ocasiona una enfermedad que se llama amebiasis y que puede ser perjudicial para ti. El paramecio es otro ejemplo de protozoo.
Parameses suele vivir en aguas estancadas o en aguas residuales también. Y si lo llegas a ingerir, pues también te causa molestia. Por otro lado, tenemos a las algas, que en este caso pueden ser unicelulares o también pluricelulares. Es decir, algas de una sola célula y algas de varias células, como ustedes ven ahí en la imagen. En el caso de las algas, pues es parecido a las plantas. ¿Por qué? Pues porque fabrican su propio alimento, realizan fotosíntesis. Lo que no significa que sean plantas, no son plantas, les faltan otras estructuras, pero sí realizan fotosíntesis. El hecho de que realicen fotosíntesis no quiere decir que sean plantas, porque de hecho también hay un tipo de bacterias que realizan fotosíntesis y eso no las convierte en plantas. Entonces hay que tener cuidado ahí de diferenciar. Muy bien, ahora sí vamos a abrir el espacio para las preguntas. Perdón, saben que la grabación estaba detenida, así que voy a tener que explicar todo esto de nuevo. Bueno, rápidamente, los hongos se dividen en setas, mohos y levaduras. Las levaduras son unicelulares, como pueden ver en la imagen. Las setas pues tienen forma de sombrilla o de esta forma de acá, y los mohos pues tienen forma de membrana. Se crean sobre alimentos como el pan, como las frutas en descomposición. ¿Por qué? Pues porque los hongos se dedican a eso, a descomponer materia orgánica y viven fijos en un solo lugar. Se reproducen por esporas. Ahora sí, entonces vamos con el espacio para las preguntas. Bien, pasamos del reino fungi al siguiente reino, que es el reino plantae, penúltimo reino. Y como su nombre lo dice, pues involucra a las plantas. Antiguamente se llamaba reino vegetal, pero esa denominación ya no se usa. El término correcto es reino plantae o reino de las plantas. ¿Cuáles son las características de estos organismos, de las plantas? Pues primero que son pluricelulares. Ya dejamos aquí lo unicelular. No hay plantas de unicelulares, nunca van a encontrar plantas de una sola célula. Ya todas son pluricelulares. Y son capaces de fabricar pues su alimento a partir de las sustancias inorgánicas. Sustancias sencillas como el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono, mediante el proceso conocido como fotosíntesis, ¿no? Las plantas pues viven fijas al suelo en algún lugar, no pueden desplazarse. Ojo aquí, no pueden desplazarse, pero sí tienen movimiento. Y me dirán, ¿y cómo es eso? Pues como vimos en la clase anterior de los seres vivos, el movimiento en las plantas, pues por ejemplo, se da en lo que son en la dirección de las flores que siguen al sol, el crecimiento del tallo, crecimiento de la raíz hacia los lugares donde hay agua. Entonces ahí se presenta el movimiento de las plantas. Lo que no tienen es desplazamiento, que es pasar de un lugar a otro lugar. Eso sí no poseen las plantas, no poseen esa facultad. Y otra característica de las plantas pues es que no poseen un sistema nervioso como tal, no hay cerebro, no hay nervios, y tampoco poseen órganos de los sentidos. Sin embargo, sí pueden responder a estímulos, como por ejemplo la luz, como ya mencionábamos anteriormente. Hay hojas, por ejemplo, que en la presencia de la luz solar pues están en una dirección o en otra. Las flores, por ejemplo, también se cierran, se abren, entonces responden a estímulos, aunque no tengan sistema nervioso ni órganos de los sentidos. Bien, cerrando la grabación, aquí estamos. Repito, vamos a ver el último reino, el quinto reino, reino animalia, que agrupa a los animales, todo tipo de animales que están presentes aquí. Y el ser humano también, por sus características, se lo considera como parte de él. Tenemos aquí que los animales son organismos pluricelulares, ¿no? Es decir, formados por varias células, al igual que las plantas. También tenemos que los animales no son capaces de producir por sí mismos las sustancias que necesitan, su alimento, por lo que tienen que consumir la materia orgánica de otros organismos o consumir otros seres vivos. Pueden ser plantas u otros animales. También que la mayoría son capaces de desplazarse de un lugar a otro. Dice la mayoría, quiere decir que si hay animales que no se desplazan, pues sí, sí hay animales que no se desplazan. Tenemos aquí un ejemplo.
¿Cuál es? Esto de aquí. Esto que ustedes ven aquí, que estoy señalando, es una esponja de mar, una esponja marina. Parece una planta, pero no lo es. Permanece fija en un sustrato, en una roca, y va creciendo en forma de tubos. Se alimenta de plancton por lo general, o de pequeños animales. También los animales pues tienen como característica la presencia de un sistema nervioso complejo, pues según el tipo de animal que sea, ¿no? Unos tienen un sistema mucho más complejo que otros. Y también presentan órganos de los sentidos que les permiten captar estímulos del exterior de su ambiente. Este video pues es el que les iba a mostrar, ya les voy a mostrar en un momento. Y este es otro video que les recomiendo que lo vean, que aclara mucho más. Observen ahí en el título, dice 7 reinos de la biología, porque actualmente ya no son 5 reinos, son 7. Perdón, se abrió ahí. A ver, repito, que ya no son 5 reinos, sino 7, que se consideran en la biología actualmente. Ese video lo van a ver ustedes, el video anterior, este sí se los voy a poner ya. Esperemos un momento. Esta actividad pues es igual a la que hicieron el día de ayer, pues simplemente tienen que poner en jugar. Observen que el tiempo ahora ya cambia, ya son 4 minutos. Le clic en jugar pues y me hace una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo aquí, son pluricelulares y se alimentan de otros seres vivos. Usted tiene que escoger. Por ejemplo, yo puse ahí y ya tengo una respuesta incorrecta porque esa no es la respuesta. Entonces, una vez que ustedes terminen, pues le toman foto a su puntaje y le envían, ¿sí? Tal como hicimos el día de ayer. ¿Hasta cuándo tienen que enviarla? Pues en este caso hasta el día viernes, hasta la 1 de la tarde. Hasta el día viernes, hasta la 1 de la tarde, recibo esto de aquí. Es una actividad que tienen que hacer, ¿no? Y con eso termina lo que es la clase de hoy. En este momento voy a finalizar la grabación.